Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desmejoró la confianza de los consumidores. La encuesta mensual de Fedesarrollo revela que los hogares colombianos sienten un empeoramiento de sus condiciones económicas y de lo que esperan para los próximos meses. Nos acompaña esta noche Luis Fernando Mejía, director de este centro de análisis, para hablar de lo que significa esta caída en la confianza de los compradores. Se cocina el recorte presupuestal. Esta misma noche podrían quedar definidos muchos rubros donde habrá recorte de gastos en las entidades estatales. Mañana se conocerán oficialmente las decisiones. El ministro de Hacienda habló sobre este tema y también sobre el cupo de endeudamiento que estudia el Congreso. Aumentan las compras de papel higiénico. Un estudio encontró que este año ha crecido significativamente el uso de este elemento. Además, subió la frecuencia en las compras. Les tenemos las cifras. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la situación económica del país, pero especialmente de las familias, porque Fedesarrollo reveló hoy una encuesta que realiza cada mes. Y en este reporte, que se refiere al mes de mayo de este año, se encontró una caída en la confianza de los consumidores. Quiero saludar al doctor Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos, doctor Mejía. Hola Henry, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial a todas las personas conectadas. A usted muchas gracias. Quería preguntarle en primer lugar la definición, ¿qué es el índice de confianza del consumidor? ¿Eso cómo se mide o dónde se mide? Claro que sí. Lo primero, ¿en dónde estamos midiendo la confianza del consumidor? Son las 5 principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Es una encuesta representativa en estas 5 principales ciudades de la economía colombiana. Y básicamente tiene 2 componentes esta encuesta de confianza del consumidor. El primero, las expectativas. ¿Qué están viendo los hogares en términos del futuro, no solamente de la economía, sino de su propio bolsillo hacia adelante? Y eso es importante para entender justamente esa disposición futura a comprar bienes y servicios. Y el otro componente ya no tiene que ver con las expectativas, sino con las condiciones actuales, la coyuntura, cómo están viendo los hogares su propio bolsillo y también el ritmo actual de la actividad productiva. Esos 2 componentes, expectativas y coyuntura, se combinan para conformar justamente este indicador de confianza de los hogares. Ya enseguida vamos a ver las cifras de mayo, pero quería preguntarle primero, ¿cuándo fue la última vez que esto estuvo positivo? Porque lo que vamos a ver es un poco distinto, digamos, de eso. ¿Alguna vez estuvimos qué tan positivos en Colombia frente a ese índice de confianza? Sí, mire, tal vez antes de contestarle puntualmente la pregunta, lo que hacemos nosotros es calcular el balance entre las opiniones positivas, es decir, donde hay justamente optimismo frente al desempeño de la economía y del bolsillo de los hogares, y las opiniones negativas. Cuando la mitad de los consumidores son optimistas y la otra mitad son pesimistas, el balance es 0. Cuando hay más pesimismo que optimismo, el balance es negativo. Y ahora sí, para contestar su pregunta, nosotros no veíamos un indicador de confianza positivo, o no vemos realmente porque no ha ocurrido recientemente, desde el mes de junio del 2022. Luego de las elecciones, usualmente hay un ciclo político. Cuando se resuelve la incertidumbre política, hay un salto a la confianza, pero realmente es un salto muy transitorio. Desde ese mes de junio del 22 estamos en terreno negativo. Pues bueno, son 2 años entonces ya en ese terreno negativo. Y mayo no fue la excepción, doctor. Además veo aquí un desmejoramiento en el índice de confianza del consumidor. Me gustaría que nos explique estas cifras. ¿Qué tan grave es que esto haya caído al menos 14,1%? Pues esto lo que indica es que todavía persiste una mayoritaria de proporción de los hogares que estamos encuestando con pesimismo frente a las condiciones económicas. Y cuando usted mira ahí en ese cuadro que justamente está mostrando en la señal, ahí están los 2 componentes que le mencionaba en mi explicación. El de arriba, el indicador de expectativas, que tuvo una caída de 2,1 puntos porcentuales, y el de abajo, el de las condiciones económicas, es decir, la coyuntura actual. Los hogares están viendo que infortunadamente mayo fue un mes incluso peor que abril, y ese indicador tuvo una caída de 3,6 puntos porcentuales. En este caso, doctor, por ejemplo, las condiciones económicas tienen que ver con el ahora, con el hoy. ¿Esto eventualmente está relacionado con desempleo, con falta de dinero finalmente?
Totalmente, esto es como están viendo justamente los hogares su bolsillo y hay dos factores grandes que pues de alguna manera influencian justamente las respuestas que hacen los hogares en nuestra encuesta. El primero tiene que ver, como usted lo menciona, con la actividad económica, cómo está la generación de empleo. Si la actividad económica no anda bien, como no ha andado desde el año anterior, un estancamiento, y usted ve subidas del desempleo, pues naturalmente esto se traduce en una menor proporción de hogares que dicen que las condiciones son favorables. Y el otro componente que impactó muchísimo, especialmente en el 22 y el 23, es la inflación. La inflación golpea directamente el bolsillo de los hogares y usted claramente, el pico en términos de inflación, que fue en marzo del año anterior, coincidió con el valor más bajo, recientemente hablando, del indicador de confianza del consumidor. Pues aquí veo que el deterioro es no solamente en esas condiciones económicas de hoy, sino también en lo que la gente, digamos, ve hacia futuro, hacia los próximos meses, porque también se deteriora. La gente está pesimista no solamente por lo que pasa hoy, sino por lo que prevén para el resto de año de pronto. Así es, tal cual, Henry. Eso es usual cuando la condición económica actual no es favorable. Recordemos, el DANE anunció hace algunas semanas crecimiento del primer trimestre por debajo del 1%. Desempleo fue el último dato mejor que el que había publicado anteriormente el DANE, pero continúan cifras de 2 dígitos. Entonces, si usted combina una economía que no crece con una demanda de empleo que todavía no es muy dinámica, pues seguramente eso implica que hacia adelante los consumidores pues no están viendo que la cosa vaya a mejorar sustancialmente. Hay un dato que me llamó bastante la atención, doctor, y quisiera que nos centráramos en esta parte de esta gráfica, y es que por nivel socioeconómico, donde más hubo un deterioro fue casualmente en las familias de ingresos altos. ¿Por qué, si son familias de mayores ingresos, tienen mayor pesimismo o, digamos, una peor percepción que incluso los de los ingresos bajos y medios? Tal vez, Henry, lo primero es que fíjese que en los tres segmentos de ingresos socioeconómicos, bajo, medio y alto, es importante destacar que hubo una caída de la confianza de los hogares. Es decir, no es solamente las personas de ingresos altos, sino también incluso de clase media e ingresos bajos que están viendo que las cosas no andan bien. Seguramente en los temas de los ingresos altos hay factores adicionales que explican esto. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el comportamiento de la vivienda. Cuando usted abre el comportamiento de los segmentos de vivienda recientemente, últimos 2 años en Colombia, el que más golpeado se ha visto en términos de mayor número de meses de inventario, de caídas en precios, de disminución en su demanda, es justamente el segmento alto. Eso tal vez pueda explicar de alguna manera por qué los hogares de ingresos más altos están viendo con un poco más de pesimismo la situación económica. Y entre las ciudades que ustedes miden, nos dicen acá que Cali fue la ciudad con una mayor disminución en el índice de confianza de 9 puntos. ¿Hay algo especial que esté haciendo que los caleños estén tan pesimistas en este momento? Pues mire, difícil saberlo porque la encuesta no pregunta detrás de estas respuestas puntuales de, por ejemplo, en la ciudad de Cali, qué está detrás. Hay factores que pueden estar explicando. Seguramente las noticias de seguridad, no específicamente en el Cali, pero sí es en el suroccidente del país, pueden estar influenciando naturalmente esa percepción negativa. Seguramente hay temas muy puntuales, pero infortunadamente lo único que hay son hipótesis porque no podemos contestarlo directamente con la encuesta. Y finalmente, doctor, pues todo esto se traduce en que el índice de confianza, su caída, pues se refleja o se va a reflejar en la disposición de compra de los hogares. ¿Por qué en unos casos sube y en otros no? ¿Por qué hace que la gente de pronto sí quiera invertirle a unas cosas, pero no quiera gastar en otras? Pues mire, hay que mirar también los cambios. Fíjese en la gráfica que usted está mostrando, vehículos subió, pero no es estadísticamente significativo. Es decir, el cambio fue muy pequeñito, apenas 0,3 puntos porcentuales frente al mes de abril, es decir, prácticamente constante. Bienes durables cayó un poco, cerca de 2 puntos porcentuales. E importante lo de vivienda, que ese sí es bastante significativo, un aumento de 6,3 puntos porcentuales. Aquí hay dos factores que juegan detrás, más allá del crecimiento económico, que naturalmente es determinante. El primero, por ejemplo, para el caso de la vivienda, las tasas de interés. Yo creo que aquí lo que está pasando es que pues están viendo justamente los efectos de las reducciones de la tasa de interés por parte del Banco de la República, que lo ha hecho a lo largo de este año. Las expectativas nuestras es que además el banco continuará reduciendo sus tasas y eso abarata todas las modalidades de crédito, incluyendo la de vivienda. Entonces los hogares dicen, todavía no es un momento óptimo, pero sí es mejor que en el mes anterior.
Y para el caso de automóviles y otros bienes durables, otra cosa que importa de manera determinante es la tasa de cambio. Los movimientos de la tasa de cambio, como muchos de estos elementos son importados, pues naturalmente determinan el precio de venta al consumidor. Cuando hay apreciaciones de la moneda, como la que hemos visto a lo largo de este año, esta semanita ha estado un poquito, digamos, movido el tema, una depreciación pequeñita, pero en general, primeros 5 meses del año, una importante apreciación de la moneda, pues eso de alguna manera incentiva las compras de estos bienes que, ratifico, la gran mayoría son importados. Pues muy claro el panorama, doctor Mejía, sobre la situación de la confianza de los consumidores y muy interesantes las explicaciones. Muchas gracias por ayudarnos a entender el tema del índice de confianza del consumidor. Gracias. Como siempre, Henry, un placer, un saludo muy especial para todos. Gracias. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere qué dicen los expertos sobre el anunciado recorte de gastos en las entidades estatales. ¿Será suficiente? Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora le doy la bienvenida a mi compañero Víctor Grosso, quien nos trae detalles, Víctor, de dos temas claves relacionados con este señor y la cartera que él dirige, ¿no? Y la situación fiscal de Colombia. Henry, buenas noches televidentes, porque es muy compleja la situación fiscal de Colombia. Antes de darle pues las noticias, cuando hablamos de temas fiscales y para que la gente lo entienda fácilmente, es esa relación que hay entre los ingresos y los gastos de una nación. Entonces este gobierno se había fijado un presupuesto para hacer inversiones, gastos, para pagar deudas, digamos que por aquí, y contaba con una plata que equivalía a ese presupuesto, y esos son los famosos ingresos de la nación. Resulta que la plata se quedó corta, se quedó insuficiente por X o Y motivo que aquí hemos venido explicando todos estos días. Entonces nos quedamos cortos de ingresos. ¿Y cuál es la forma para ajustar las cuentas, para no generar un déficit más grande o para no incumplir, por ejemplo, la regla fiscal? O aumentar los ingresos, que es bastante difícil, ¿no? Claro. Para eso se necesita una reforma tributaria o vender una gran empresa y eso se demora muchísimo. O la más fácil es sacar la tijera y bajar el presupuesto que teníamos previsto. Entonces, por eso se habla, Henry, de un recorte de 20 billones de pesos en el presupuesto de la nación. Y hoy la noticia es que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, les dijo a todas las entidades del gobierno, a los ministerios y demás, cada uno, y esa es una decisión salomónica para no meterse en los proyectos de cada uno presénteme entre hoy y mañana un tijeretazo de sus respectivos presupuestos de 5,6%. Entonces lo voy a invitar a usted y a los televidentes a que veamos cuál fue el anuncio que hizo el ministro de Hacienda y también una reacción muy importante del mercado, porque ya están diciendo, Henry, que este tijeretazo podría quedarse corto si seguimos pensando en todas esas dificultades fiscales que tiene Colombia. Veamos. Y se dio plazo a todas las entidades para que nos entregaran con precisión y el detalle de dónde va este recorte, que afecta tanto funcionamiento como inversión. A las entidades se les dijo el recorte corresponde al 5,6% del presupuesto de funcionamiento de inversión financiado con recursos nación. Es decir, queda por fuera los recursos propios de las entidades. Esa es lo que se aprobó anoche y queda entre hoy y mañana para que las entidades nos entreguen el detalle. Quedamos efectivamente en hacer reuniones de común acuerdo con Planeación Nacional para poder consolidar este proceso. La primera reunión la tenemos esta tarde a las 6 en Planeación Nacional, en donde ya tendremos que recibir un primer escenario para finalizar ajustes. De tal manera que esperamos tener consolidado todo el proceso el día de mañana. Con este ajuste no necesariamente estará firme el cumplimiento de la regla fiscal. Se requiere también de una postura de austeridad de todo el Estado y asimismo, muy importante, el incremento de la CPM. Sin ese ajuste de la CPM estaríamos hablando de un hueco adicional, otros 10 billones de pesos. Me decía usted, don Víctor, que se puede los déficits presupuestales solucionarlos o con mayores ingresos o recortando gasto, pero creo que hay una tercera vía y tiene que ver con esto de lo que usted nos va a hablar.
una mayor o deuda. aumentando el endeudamiento. Exacto. Y pues digamos el gobierno como tal no quiere que crezca mucho la deuda de la nación en este momento porque romperíamos la regla fiscal, pero sí necesita que le habiliten un mayor cupo de endeudamiento para que la gente lo entienda también muy bien, en una especie de tarjeta de crédito que tenemos como país, que es el famoso cupo de endeudamiento en dólares. ¿Para qué? Para con ese mayor espacio poder pagar unas deudas antiguas que tiene el gobierno nacional, por ejemplo, deudas que se adquirieron durante la pandemia. Por eso fue al Congreso de la República pidiéndole, de hecho muchos analistas coinciden, inclusive sectores opositores al gobierno, que eso es necesario, que hay que aumentar el cupo de la deuda, ojo, con mucho cuidado, ¿no? Sin ir a violar la regla fiscal. Entonces, se dio el primer debate, Henry, en las comisiones conjuntas económicas del Congreso de la República. Fue aprobado este proyecto para aumentar el cupo de endeudamiento en hasta 17.600 millones de dólares y quedarían las discusiones ya para plenarias de Cámara y de Senado. Pero veamos también por qué el ministro de Hacienda cree y explica que es muy importante aumentar ese cupo de endeudamiento de la nación. Uno, para ubicar preferentemente que el cupo de endeudamiento va preferentemente destinado a cubrir los recursos de deuda. Estamos cubriendo deuda que viene de atrás. Ustedes vieron la gráfica de deuda entre el año 19 y el año 20, subió 11 puntos del PIB y esa es la que se está pagando ahora. Y esa es la que se va a seguir pagando en los próximos años y para eso es que se está ampliando el cupo de endeudamiento. Y simultáneamente estamos garantizando que se sigue cumpliendo la regla fiscal. Se seguiría cumpliendo la regla fiscal, es como ir al banco y pedir un mayor cupo de su tarjeta de crédito para que lo entienda la gente fácilmente. Y en la noche, hacia las 7 de la noche, Henry, el DANE, y esto es un último dato, reveló el dato de inflación, la cifra de inflación correspondiente al mes de mayo de este año. ¿Cómo nos fue? No la tenemos graficada, pero sí la tengo aquí en la memoria. 7,16% fue la variación anual de la inflación con corte al mes de mayo de este año. Fue exactamente la misma cifra que tuvimos en abril, 7,16%. Cuando usted mira, hay como un estancamiento en la caída que venía presentando la inflación. Recuerde que en algún momento llegó a un pico superior al 13%, venía bajando por 13 meses consecutivos, llegó en abril a 7,16 y en mayo se mantuvo en ese 7,16%. ¿Por qué es importante, Henry? Porque ese es el dato que más mira el Banco de la República para ver si mete el acelerador en sus decisiones de recortes de tasas de interés. Así que esta cifra, ese estancamiento en la caída de la inflación, será un insumo sumamente relevante, pese a todas las presiones que hay en el país, para determinar la velocidad en la que el Banco de la República seguirá bajando sus tasas de interés. Pues, don Víctor, muchas noticias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas noticias, mucha información. Muy amable como siempre. A usted don muchas Víctor. gracias. Bueno, pues antes de despedirnos los quiero dejar con este dato. Un estudio de Kantar World Panel encontró que hubo un aumento en el consumo de papel higiénico en Colombia, muy especialmente en Bogotá. Según el reporte, cada hogar compró en promedio 30 rollos en el periodo de enero a marzo. Aunque parezca poco, no lo es y de hecho significa un crecimiento del 27% frente al primer trimestre del año pasado. Además, la frecuencia de compra también aumentó un 16%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches para todos.